glorioso, te cantamos glorioso. Que Dios ha estado viniéndome enseñando, ya lleva 2 semanas yo creo, sobre la vida de Job y cómo el diablo, por qué entró a su vida. Ayer hubo reunión de pastores y el tema fue algo parecido a lo que Dios me ha venido hablando y me di cuenta de cómo Satanás se ha estado moviendo en estos tiempos con varios hermanos, inclusive en ministerios, con pastores, y cómo ha traído desánimo, ha traído desconsuelo, ha querido hacer que muchos renunciemos a lo mejor a seguir, ¿no? Prevaleciendo en la palabra. Y ese es el plan de Satanás, robar la palabra. Tú recuerdas en Lucas cuando Satanás se le presenta a Jesucristo, lo primero que atacó fue la identidad. Dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. O sea, poniendo en duda, ¿de verdad eres hijo de Dios? ¿Por qué tienes hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás padeciendo estas cosas? Entonces, el plan de Satanás, aunque hablamos poco de él porque está derrotado y está debajo de tus pies, me llama la atención que en varios capítulos del Nuevo Pacto, del Evangelio, se menciona, así como en el Antiguo. Entonces es algo de importancia, dice, para que no ignores las maquinaciones de Satanás, para que no gane ventaja. Entonces, si hay una manera de que gana ventaja Satanás, y te lo acabo de decir, viene a través de desánimo. Satanás se mueve a través de nuestros sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de un diagnóstico, de una, no sé, cuestiones que podemos estar viviendo, y viene esa desolación y el creer muchas veces, esto es lo peor, que el Padre no nos está escuchando, que no está atento a lo que nos está pasando. Dios en estas 2 semanas me ha venido, porque yo hago muchas preguntas a mi Padre precisamente, en primera para mi vida personal y en segunda porque me ha dado el privilegio de poder enseñar. Entonces es importante que yo sepa el mover del diablo para podérselos mostrar a ustedes y que no seamos robados en todas esas áreas, ¿no? Entonces te invito por favor a que te vayas a primera de Pedro 5, 8. Vamos a leer 5, 8 y 9. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resiste firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Te está hablando que Satanás está atacando a varios de nuestros hermanos, dice en todo el mundo, pero te está diciendo ser sobrio y velad. En otra versión dice, usa el dominio propio. En el nombre de Jesús declaro que lo entendemos. Te está hablando que si no usamos el dominio propio, nuestras emociones están fluyendo y es la manera en que estamos permitiendo al diablo que nos ataque. Dice aquí, ser sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo está esperando, está atento. ¿Quién se distrae? ¿Quién usa sus sentidos, sus emociones? ¿Quién permite ser engañado para devorar? Dice, sé atento, vela, hay veces el Hijo de Dios llegamos en una zona de confort, pues soy hijo de Dios, Dios está conmigo. He escuchado y más a los jóvenes, ay, pues si Dios está conmigo. Sí, está contigo, la pregunta es, ¿tú estás con Él? ¿De verdad estás tomando la dirección del Padre? ¿Estás escuchando? Porque Dios está conmigo, pero ¿estás de acuerdo que si meto mi mano en la lumbre me voy a quemar? Y Dios está conmigo. Pero es absurdo que yo crea que porque Dios está conmigo, si pongo mi mano en el fuego no me va a quemar. Hay veces nosotros actuamos, te estoy poniendo un ejemplo burdo si tú quieres, pero cuántas veces en mi vida diaria digo, Dios está conmigo, y me confío tanto que sin darme cuenta abro un portillo para que el enemigo entre. Dice aquí, vela, estate atento día y noche. ¿Cuántas veces dice Dios que ores? En la mañana, en la tarde y en la noche, que estés atento, porque Satanás está esperando una brecha para poder entrar y engañarte, porque lo que hace no puede tocarte, no malentendamos, Satanás está derrotado, pero la única manera
que puede tocarnos es a través del engaño. ¿Y cómo nos puede engañar? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo? A través del pensamiento. A través de recordarnos nuestro pasado. Exactamente, recordarnos nuestro pasado. ¿Algo más? Emociones, ¿como cuál? Puede ser que estoy hasta en euforia, ¿no? Algo que creo que puede ser bueno, como lo dices, y chin, o sea, actúa al final en emoción. Y no es, ayer nos platicaban, nos daban un testimonio, hablando de una emoción buena, ¿no? Que Dios le dijo, saca tus cuentas del banco y lo vas a dar a como semilla a tal persona, porque yo te quiero dar una casa. Entonces lo hizo de esa manera, sacó las cuentas del banco y lo dio en semilla, en ofrenda a un ministerio. Entonces Dios le dijo, te voy a dar una casa. Entonces él, pensando en cómo lo iba a hacer Dios, fue y sacó un crédito. O sea, Dios ya me dijo que me va a dar una casa, conforme a mi criterio y mi razonamiento, bueno, entonces voy a sacar un crédito, Dios me va a bendecir para pagar el crédito. Entonces Dios dice, vamos a poner una cantidad, 15,000 pesos, como de enganche. Pues total, fue una farsa, perdió los 15,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Voltea y le dice a Dios, ¿qué onda? O sea, ya está robado, saqué todo mi dinero, lo hice como tú me dijiste, y hoy ya fui robado. Sufrí un fraude. Y tú me dijiste que me ibas a dar una casa. La pregunta es, ¿en qué momento Dios le dijo? Ve y empeña a tu suegra para que se le enganche, ¿no? Pero nuestro criterio, nuestro propio razonamiento dice, Dios lo va a hacer de esta manera. Dios ha sido tan amoroso conmigo estos días y me habló tan fuerte, y te voy a hablar una manera... si yo te hablo de mí, vuelvo a decir, no es para que te enteres de lo que me pasa. Quiero que te des cuenta que todos estamos, ¿cómo se podría decir?, a expensas de poder ser atacado por la ignorancia o por la manera de pensar o de actuar. Y me habló de una manera muy fuerte a través de Job, de cómo fue, por qué fue robado de esa forma, y doy gloria a Dios por la vida de mi padre, que me ha estado enseñando de esa forma. Por más que digo, voy a estar relajado. Y una manera es la soberbia. Y yo le dije a Dios, yo no soy soberbia, o sea, por favor. ¿Con qué sutileza el diablo te puede engañar? Llegó un momento, te voy a platicar así rápidamente, no te voy a hablar a grandes rasgos. Por mi sistema de vida, me convertí yo, me puse la capa de superhéroe, de la salvadora de mi casa. Y te hablo de mi casa, de mis padres, de mi hermana, de mis hijos, inclusive en mi matrimonio, en mi trabajo y lo que tú quieras. Digo, hubo alguien que me dijo mamá gallina porque quieres resolverle los problemas a todos. Entonces, cuando sucede una situación que no está en mis manos, como la salvadora, pierdo el control y digo, ¿qué pasa? O sea, si yo soy la que hago, si yo soy la que decido, si yo soy la que esto, si yo soy la que el otro, en el nombre de Jesús, o sea, a través de Cristo Dios me usa, pero ¿en qué momento la soberbia me gana y le digo a Dios, soy yo la que lo está haciendo? Sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque lo estoy escuchando. Hubo una situación y donde mi hermana carnal me dice, tú no puedes estar mal. O sea, tú eres la que nos está ayudando, nos sostiene, tú eres la fuerte, tú eres esto. Y yo, sí, es cierto, yo no tengo permiso de enfermarme. O sea, ¿en qué momento, sin darme cuenta, tomo el lugar de Jesucristo en la vida de mi familia? Yo no tengo permiso de sentirme mal, yo no puedo doblarme, yo no puedo llorar, porque mi familia me requiere fuerte y firme. ¿En qué momento la soberbia entra en mi vida? ¿Por qué soberbia? Y no me doy cuenta que le dije a Jesucristo, yo te estoy ayudando. O sea, tú dime qué hacer y yo lo hago. Me convertí como el pueblo de Egipto, sin darme cuenta. Y le di permiso al diablo de entrar en mi vida, porque hice a un lado a mi Señor Jesucristo. Me creí
y no te lo estoy diciendo, esto ya lo empecé a razonar, no me di cuenta. Dios en su infinito amor me ha estado diciendo, porque quiere sanar mi corazón. La falta de perdón es un arma poderosa para el diablo. Yo había pensado que ya estaba libre de esas situaciones, que en mi corazón estaba el perdón. Y cuando se suscitan unas cosas, me doy cuenta que no, y empiezo a vivir en ira. Y tenía mucho coraje, porque esa situación que estaba pasando no estaba en mis manos, y cómo era posible. O sea, ¿cómo era posible si Cintia tiene la capacidad de hacer las cosas? Si yo tengo el llamado, no es por mi capacidad, es por la gracia de Jesucristo. Y en ningún área de mi vida Cintia puede hacer algo. Y se los he comentado, pero se me olvidó que cuando Siam tenía 4 años y lo atropelló una camioneta, yo me sentía tan autosuficiente porque sabía muchos oficios y porque era muy lista y porque era maestra de karate y por lo que tú quieras, sentía que me tragaba el mundo y lo cagaba en pedacitos. Y cuando atropellan a Siam y lo veo en el piso, tenía 4 años, ensangrentado. Yo sé que no fue Dios, pero vino un pensamiento: tu fregonería y tu inteligencia y toda tu sabiduría y conocimiento que tienes, ¿puede con esto? ¿Puede salvar la vida de tu hijo? Obviamente no. Y doblé rodilla y clamé a Dios. No podía, ni todo lo que yo sabía podía salvar en ese momento a mi hijo, pero Jesucristo sí. ¿Y cómo se me fue a olvidar que es por Él y para Él todas las cosas? Y que en otra situación que sucede, te estoy hablando que tengo años en Cristo Jesús, pierdo nuevamente el control, el de no darme cuenta que el que hace las cosas es Dios, y ponerme, escucha bien, ponerme yo en el lugar de Jesucristo. Él me puso en su lugar, Él me hizo justicia, es diferente. Él me sentó a la diestra del Padre, a que yo me quiera sentar a la diestra, no sé si me estoy explicando, porque ya lo estoy haciendo por mis obras. Y fue lo que le pasó a Job. Volví a releer. Carlos me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿De qué manera le podemos dar lugar al diablo? Le digo, ¿cómo es posible? Si tú lees el capítulo 1, que dice que entra Job, era un hombre, Dios lo describió, íntegro de corazón. Así Dios lo describió, pero cada que entraba a la sinagoga, él a hacer ofrendas, en primera, fíjate, ¿sí sabes quién es el que hacía ofrendas y sacrificios? En aquella época, eran los sacerdotes. Job no era sacerdote, se tomó esa atribución. Y Job hacía sacrificios y holocaustos a Dios, pero por temor, por si sus hijos hacían cosas, no por amor a Dios. Es diferente. Yo asisto a la congregación para que no me pase nada o por amor a Dios. Porque Dios me va a dar algo o por amor a Dios. Digo, al principio llegamos por la necesidad y esperando que Dios resuelva, y lo va a hacer. Pero conforme vamos conociendo, ya es por amor, ya es por agradecimiento, ya estoy porque ya intimo con el Padre, porque ya comprendí que sin Él nada soy. Pero Job lo estaba haciendo con temor. Y dice que entró con Job Satanás. ¿Cómo es posible? Y me dices, me decía Carlos, ¿por qué entró? Le digo, ¿quién crees que lo llevó? O sea, ¿con quién andaba el diablo? Pues con Job. Parte del temor, parte de la duda, parte de la incredulidad, parte de nuestro pasado, de nuestra manera de pensar, lo estamos llevando a la casa de Dios. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Dice, pues aquí, dando la vuelta, casi con este me trae por todos lados y lo ando aquí acompañando. Pero algo más curioso, que después leo en el Nuevo Pacto, y Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Cómo que Satanás pidió? Lo mismo dice en el capítulo 1 de Job. Satanás le dice a Dios, quítale el cerco y vas a ver cómo le va, y vas a ver si va a ser íntegro de corazón. ¿Qué derecho tiene el diablo de decirle eso a Dios? Yo te pregunto,
Jesús mismo le dijo a Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. ¿Cómo puede ser posible que Satanás se acerque a Jesucristo o al Padre en este tiempo y le diga, lo voy a zarandear? No procede el nombre de Jesús. Lo voy a zarandear en la silla vacía. ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Pedir es, así dice, un derecho legal. Él me está dando permiso, Él me abrió la puerta, me está creyendo, entonces yo tengo todo el derecho de poderlo tocar. Pero Jesucristo dijo, he orado para que tu fe no falte. No dijo para que no te toque, porque no estaba ni en Jesucristo el decirle al diablo no lo tocas. ¡Qué fuerte! ¿Quieres verlo? No te lo estoy chamaqueando, ¿eh? Lucas 22:31. Sí, por favor. ¿Ya está? No. Dijo también el Señor, Simón, Simón, me llama la atención. ¿No ya le había cambiado el nombre? ¿Por qué le está diciendo Simón? ¿Cómo? Exactamente, porque empezó a moverse en lo que ya no era, en la antigua naturaleza. Entonces, ¿a quién puede atacar el diablo? A la antigua naturaleza. Va a hablar a lo que ya no somos. Y Jesucristo se lo hizo notar desde un inicio, pero Pedro no lo recibió. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. No dijo, no te va a tocar. No voy a permitir que no te toque. No le dijo así. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, ¿qué quiere decir vuelto? Que vuelvas a mirarme a mí y a regresar a tu identidad correcta y a tu posición, confirmes a tus hermanos. Por favor, fuerte. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantenga firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus hermanos para que siempre se mantengan fieles a mí. Así es. Fíjate la oración de Jesucristo. Mi oración es de que vuelvas al cambio de dirección, voltees a mí, permanezcas firme a pesar de lo que esté pasando, a pesar de lo que tu mente te esté diciendo, y ahora tú vas a hacer un testimonio y vas a ayudar a tus hermanos a continuar. Entonces, vuelvo a lo mismo, cada situación que nos pasa nos reafirma en Jesucristo, pero yo quiero de alguna manera abrirte los ojos, que estemos atentos, dice, estar firmes y velad. ¿Cómo el diablo puede entrar a través de la duda, del temor, de la falta de perdón, de amargura, de resentimiento, de soberbia, de ego, del menosprecio? Porque también sabes que la soberbia es, no me lo merezco, yo no soy digno, soy mala persona, ¿cómo puedo yo servirle a Dios? También es soberbia, porque estás hablándome de tus obras, estás hablándome de tus aptitudes y actitudes, y es por gracia. Ni es porque seas mucho, ni es porque seas poco. El que hace la obra es Dios en tu vida, es Jesucristo y Espíritu Santo. Pero hay veces el Hijo de Dios también nos ponemos en ese papel. Es que llevo tantos años y no sirvo. Pues no es permitido que la gracia fluya. No es tu capacidad, dice que somos competentes por Él. Tenemos la capacidad de Él. Él nos ha hecho aptos para toda buena obra. Y me hizo apta a mí y te hizo apta a ti. Y aquel que llega por primera vez, porque es la presencia misma del Espíritu Santo. Entonces, a mí me llamó la atención
que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, Satanás se toma el derecho de poder zarandear. Y aquí vuelvo a lo mismo, al decirle Simón, Simón es porque le habló de la antigua naturaleza. Ahorita yo le decía a Lalo, tenemos la mente de Cristo, pero ¿estás de acuerdo que también tenemos la mente humana? Aquí es cómo me estoy moviendo yo. ¿Cómo me voy a dar cuenta cómo me estoy moviendo? A través de mis acciones y decisiones. Pasa una situación. Si me pongo a llorar, ¿con qué mente me estoy moviendo? Ahí es donde puedes dar cuenta de qué mente estás teniendo. Si estoy teniendo circunstancias, situaciones, es porque estoy con la mente humana. La mente natural, no con la mente de Cristo. Mira, podemos vivir situaciones. Aquí es cómo reacciono a esas situaciones. ¿Cómo estoy tomando en este momento? Porque seguimos en el mundo y está escrito, en el mundo hay aflicción. Pero Jesucristo inmediatamente te dice, confía, yo he vencido el mundo. Entonces no creas a la aflicción, no creas a la circunstancia. Aquí es con qué mente, cómo vas a recibir las cosas. ¿Vas a derribar esos argumentos o vas a decirle, ¿por qué a mí Dios? ¿Sabes? Estaba yo leyendo de Job y no lo había puesto yo atención y no, he leído fácil Job, no sé, unas 10 veces, pero hasta ahora le puse atención porque me habló directamente a mí Dios, que se atrevió a reclamarle a Dios y a compararse, o sea, decirle, soy más justo yo que tú. Yo dije, manches, o sea, soy íntegro, soy tan linda personita, vamos a sentarnos y dime en qué te he fallado. ¡Guau! ¿Y cuántas veces, he escuchado? Yo ya le dije a Dios, ay, güey, que haga esto. Ay, perdón, o sea, ¿ya es mi sirviente Dios? Dios, ahí te encargo. Ahí se van mis hijos, ahí los cuidas. Nuestro mayordomo es la fe, no Dios. Él es mi padre. Digo, ¿a tu padre carnal así le hablas? Ah, ya sabes, Kyle, yo necesito dinero. Digo, no, yo no. Y mira que me llevo con mi papá pesadonamente. ¿Por qué con Dios sí nos ponemos así? Job llegó a ese grado de decirle a Dios, a ver, dime en qué te he fallado. Tú mismo dijiste que soy íntegro, que tengo un corazón puro. ¿Por qué me estás mandando todo esto? No he visto mujer, no tengo pensamientos adúlteros, apago la tele cuando hay un programa malo, no veo videos malos. Dime entonces qué, ¿por qué te atreviste? Así. Y Eliud se le enfrenta y le dice, oye, ¿estás oyendo lo que estás hablando? Te estás haciendo más santo que Dios. Y Dios no le contesta nada, sigue rebuznando y sigue haciendo y diciendo. Y después le dice Dios, ¿acaso tú estuviste cuando yo formé los cielos? O sea, ¿tú me vas a decir a mí cómo hacer las cosas? ¿Y cuántas veces le decimos a Dios así? Ahorita te dije de este testimonio. Bueno, voy a dar el enganche de una casa y pues tú la terminas de pagar. Dios, digo, ya me dijiste que me vas a dar una casa. ¿Cuántas veces le pido algo a Dios y le digo cómo hacerlo? Digo, yo le estoy hablando por mí. Y lo quiero así y asado y quiero que hagas esto y aquello. Pero que se haga conforme a tu voluntad. Yo sé que nada más lo hago yo. Que nadie de aquí, por eso te estoy platicando de mí. Te invito a que leas después Job desde el 32, como todo lo que le dice a Dios. Si lo puedes ver en otras versiones, cómo se atreve a compararse, de qué manera. Yo soy más justo que Dios, o sea, ¿a qué grado? Casi le dijo, pues no me invitaste a hacer el universo, pero pues te hubiera dado buenas ideas. ¿A qué grado nos podemos poner como con Dios? Fíjate, vete por favor a Efesios 4:25.
Por lo cual, desechando la mentira, y te dice cómo, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El que sigue, por favor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Continúa, por favor. Ni des lugar al diablo. Entonces, ¿cuál es la manera de que le puedo dar lugar al diablo? Vete al 29, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Alguien me puede decir cuál es una palabra corrompida? ¿Cómo qué? No tengo dinero, estoy enfermo, estoy cansado, no entiendes, eres un burro, nunca vas a cambiar. ¿Cuál? Nadie me quiere, nadie me comprende, nadie me ayuda. Esas son palabras que corrompen, que pudren la esencia. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, si no tengo dinero, ¿qué tengo que decir? Pero ¿por qué no tienes cambio? Porque tienes puro billete. Soy rico, soy abundante. Si me siento enfermo, ¿qué tengo que decir? Soy sana. Después del proceso que estoy viviendo, sí me moví mucho en carne, me sentí hablada, me sentí pues desesperada, todo. Y Dios me empezó a recordar con versículos que no era yo, no era Él. Así es. Y pues empezaron a dar cosas, mi mente, mi cuerpo empezó a descansar en Él, a confiar en Él. Y me empecé a poner en lo que Dios decía que yo era. A que mi carne, que mi mente, que mis sentidos pues ya no estuvieran manipulando, me dejaba llevar yo por lo que sentía, por lo que veía. Y consecutivamente ya estuvo dando versículos que me hablaban, ¿no? Que te reafirmaban en lo que eres, así es. Y él me decía, o sea, tus pensamientos son mis pensamientos. Y él me empezó a poner las cosas para favor de lo de él. Exactamente, pero algo tuviste que hacer, buscarlo. Buscaste, empezaste a escudriñar. ¿Por qué? Porque la mente nos juega, porque el cuerpo tiene voz. Recuerda que tenemos 4 enemigos. ¿Me pueden decir cuáles son? La carne, Satanás. ¿Cuál más? El mundo. ¿Qué? Tu mente, pues ¿qué viene siendo la carne? Tu carne. La muerte, Satanás y el mundo. El mundo, las circunstancias que están moviendo el mundo. Entonces tu carne, tu cuerpo, tu alma tiene voz. Te recuerda tu pasado, te recuerda el diagnóstico, te recuerda que alguien murió de tal cosa, que fulanito esto, que manganito aquello, y empiezas tú a generar y a decir, sí lo siento. Es cierto. Y lo experimentas, y lo vives, y es una realidad palpable. Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar, ¿qué dice Dios referente a esto? En primera dijo que muerte temprana en mi casa no hay. En el nombre de Jesús. Que ninguna plaga, ninguna enfermedad del mundo llega a mi casa, llega a mi vida. Tengo que empezarme a hablar las palabras que sean necesarias, dice, para la edificación, a fin de dar gracias a los que me oyen. Primeramente, ¿quién me oye? Yo, porque mi cuerpo me está hablando. Invalidando lo que era yo. Entonces, si yo estoy aceptando lo que mi cuerpo dice, entonces pues estoy invalidando que tú te llevaste toda la enfermedad, que tú me sanaste, que tú me ayudaste. No sé, o sea, que no es eso, porque tú lo hiciste y lo reaccionaste. Así es, así es. 100% segura, eso es un hecho de mi vida. No lo tengo por qué aceptar. Así es.
y que es algo fuerte, pero es cierto. ¿Cuántas veces, y ahorita estamos hablando de enfermedad, pero puede ser en economía, puede ser en relaciones, acepto cosas que no me corresponden, entonces estoy anulando lo que dijo Jesucristo, consumado es, todo fue hecho. Vete al 31, por favor. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El que sigue. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces, si yo no me quito odio, resentimiento, amargura, ¿qué estoy haciendo? Permitiendo que en esas áreas Satanás pueda estar atacando. Hubo alguien cercano a mí que tuvo un ataque físico muy fuerte, donde Satanás quiso matarlo, y fue a raíz de una raíz de amargura y de falta de perdón. Eres sana por las llagas de Cristo. Porque no permitimos ser sanados. Pero ¿cuántas veces confundo, y esto te lo hablo personalmente a ti, el asistir a una congregación y creer que eso es suficiente? El servir a Dios y creer que eso es suficiente, pero realmente no estoy siendo honesto conmigo y no le estoy entregando todo eso a Dios. Recuerda que el perdón es una decisión, pero no se lo merece. No estoy hablando si se lo merece o no se lo merece. Tú te mereces vivir bien. Tú te mereces no darle permiso al diablo para que entre a través de la amargura, a través de la falta de perdón, a través de la ira. Yo te lo dije, me empecé a llenar de ira por la situación que había pasado y empecé a generar cosas, empecé a recordar cosas y a llenarme más de ira. Esa no era la solución, ni estaba ayudando yo a que se solucionara, a ser parte de la solución, sino al contrario, estaba engrandeciendo y haciéndome parte del problema. Digo, no era mi problema, y me hice parte del problema por la ira que llenó mi mente y que empecé a recordar cosas del pasado y dije, pues es que es por ahí. ¿Y cuántas veces me hago juez? Y pasó con Job. Llegaron sus amigos, yo no sé si les ha pasado, y empezaron a decir, pues algún pecado hiciste, por algo te pasó esto. Te estás moviendo en carne, ¿no se los han dicho? No te estás moviendo en fe. ¿Eso nos ayuda? Digo, a mí cuando me lo han dicho, quiero decirle, ¿quieres ver cómo sí me muevo en carne ahorita? Y eso es lo que estaban haciendo sus amigos. No lo estaban ayudando. Pues eras muy íntegro, pero un pecadillo tienes, por algo te está pasando todo esto. No se trata si tenemos pecado y si hicimos algo. Es darnos cuenta nosotros mismos que sí abre una brecha. No es necesario que yo le diga a mi hermano, sí lo hiciste, ¿no? Y otra puñalada. ¿Cuál es mi papel entonces? Si yo me estoy dando cuenta que mi hermano está siendo atacado. Recordarle cuál es su postura, quién es él y quién está a su lado. Haya sido el motivo por cual haya sido, vamos a hablarlo por pecado, porque sí metió las 4, porque solito se la buscó y dices tú ahora que se la trague. No, digo, yo lo hablo por mí, ¿verdad? Yo solita me digo, pues tú te metiste, no, ahora trágatela y disfrútala. Claro que no, eso es lo que quiere Dios. Y yo misma me digo, ¿te quieres crucificar? Órale, y vívela. No es así, eso también lo hace Satanás, yo te lo estoy diciendo. La ira lleva más ira, y en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, no se va a manifestar la verdad de Jesucristo en cualquier tipo de emoción. Te lo estás ganando por no creer, por incrédula, o porque tú abriste el portillo, o por no perdonar. Tampoco es, también eso quiere Satanás, estarte enjuiciando. Dice que el acusador está enfrente de Dios, día y noche, pero ¿sabes que ya fue echado fuera? Pero ¿cuántas veces por mis accionares, por mis decisiones, por mi manera de pensar, le permito al diablo entrar de una manera y no me doy cuenta? Y lo peor, me decía una persona esta semana,
porque ya en su familia en menos de 6 meses ya hubo 3 decesos. Entonces le dije que me permitieran hablar con ellos, son hijos de Dios. Y me dicen, es que ya de verdad ya no le quiero ni decir nada a Dios, porque cada vez que le digo algo, me pasa otra cosa, culpando a Dios, ¿estás de acuerdo? O sea, ya ni lo quiero voltear a ver porque me está mande y mande, tragedia tras tragedia. Le dije, solo te voy a decir algo, esto que está pasando no tiene nada que ver con Dios. Si crees en Dios, sabes que hay un diablo, pero es que él ya no tiene permiso de tocarme. No, pero tú se lo estás dando. Digo, en la situación que estaba le dije, me gustaría posteriormente que me dieran la oportunidad de platicar con ustedes, porque ya estuvo. O sea, han permitido que la muerte toque. No sé qué tan cierto sea, ¿no? De los mentados videos del carnaval de Brasil. Okay. Y de lo que está pasando ustedes de ahí, y le echan la culpa a Dios, que es la ira de Dios, y que Dios está sacando su justicia y que está acabando con todos ellos por ser el mal. Así es. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ellos le abrieron la puerta al diablo. Ellos le hicieron honor al diablo y le dieron permiso de que esté haciendo cosas. Pero ¿cuántas veces, volvemos, se cayó un rayo y fue Dios enojado? Si de verdad Dios se enojara, nos extermina a todos, ¿estás de acuerdo? Pero culpamos a Dios tanto de lo bueno como lo malo. Y aún los hijos de Dios y aún los que tenemos conocimiento. Llegó un momento que yo dije en mí, bueno, qué show, porque empecé a decretar y a dar órdenes pasé un proceso muy padre, por todos lados, o sea, ya decía, ¿qué onda? Ya, ok, pongamos que aquí abre una brecha, pero no, ya no fue una brecha, ya fue un megaportón. Dije, ya me estoy durmiendo con él, o qué show. Y ahorita les platicaba de una gata que cada que está en celo llora, y llora mucho y fuerte. Digo, tengo 10 años con esa gata, o 11, ya ni sé cuántos años. Y pues ya sé que hace eso, pero como ahorita pasé un proceso, de verdad, quería ahorcarla. Me exasperó tanto que sí pensé en meterla a la cisterna. Dije, ya que se quede, a ese grado. Pero empecé a ordenar que ya no lloraba en el nombre de Jesús. Anteriormente lo hacía y se callaba la gata. Pues hoy no pasó nada. Y ordenaba, te quedas muda en el nombre de Jesús y te duermes toda la noche y nada. Llegó un momento que le dije a Dios, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué tu palabra no se está ejecutando? ¿Por qué crees tú? Exactamente, no estaba actuando la hija de Dios. La agarré a patadas, lo que nunca. Yo no lastimo a mis gatos. Pues la agarré a patadas. Se metió porque rompió mi sillón, déjame te digo, y se metió dentro del sillón y la agarré de la cola. Bueno, todo le hice a mi gata porque me estaba moviendo en ira. Fue el momento de desquitar todo lo que yo traía en la pobre gata. ¿Qué hizo el diablo? De verdad, usó a la gata para exasperarme como no tienes una idea. Bueno, paré a las 5 de la mañana a mi hijo, porque lo quería correr con todo y su gata. ¿Qué tenía que ver Siam en esto? Pues pagó los platos rotos. Y a las 5 de la mañana lo paré por su gata, porque no me dejaba dormir. ¿A qué grado permití yo, por una situación, que entrara en muchas áreas de mi vida? Primero deberías de haber tranquilizado, orado, Entrar en reposo. Pero, ¿sabes? No entré para nada en reposo. Te hablo de la soberbia, porque Cintia tiene el control de todas las cosas. O sea, perdón, anteriormente, y digo, lloro por alguien y pasa. Ah, canijo, es tu oración, no es Dios. No es la fe del hermano, es tu oración. O sea, ¿a qué grado te estoy hablando de soberbia? Me puse en el lado de Dios. Tuve un desgarre. De la nada tuve un desgarre en el chamorro. No tuve reposo, dije, te lo digo, pues trágatelo ahora. Cuando me vio el quiropráctico me dijo, ¿cómo es posible que esté caminando? Pues para que se le quite la Cintia, ¿no? Tiene que tener reposo, no lo tuve, y gloria a Dios, no tengo ya nada. Pero mi cuerpo empezó a hablarme, digo, con todo lo que tenía, ¿qué pasa? Se bajan las defensas. Y todo me pasó. Y doy gloria a Dios por la vida de Siam, porque día y noche estuvo conmigo, digo, nadie se dio cuenta.
pero estuvo conmigo día y noche, porque mi cuerpo empezó a gritar cosas. Y ya en 3 días me andaba cargando la tía de las muchachas, pero como Jesucristo, en 3 días resucité. Sí, de verdad. Después les platico, pero no, o sea, ya me acostaba con la galleta María aquí. Y una cubeta me dice, mi hijo, para que no manches las colchas, por favor. ¡Horrible! Horrible. Entonces la primera que le pregunta a Dios, o sea, le dije, Señor, o sea, yo tan linda personita como Job, ¿cómo por qué me pasó todo esto? En primera, lo que sucedió ni estaba en mí, ni era conmigo, pero yo me adjudiqué las cosas. Porque me empezó a hablar el pasado y porque empezó culpa y porque empezó a recordarme cosas y tengo que hacer y ahora tengo que aquello, tú tienes que hacer, pues anda, pues hazlo. ¿En qué momento me acerqué al reposo de Dios? ¿En qué momento le entregué mis cargas a Jesucristo? Le di lugar al diablo con odio, resentimiento, amargura, culpa. Y no nada más entró en la casa de mis padres, en la casa de mis primos, con mis hijos, en mi economía, en mi salud. Te estoy diciendo, ya me estaba yo durmiendo con el diablo. Me pasó de todo, de todo. Y lo peor es que yo me culpaba. Yo digo, sí es mi responsabilidad, no mi culpa. Pero nunca me puse a reflexionar en qué momento o cómo fue que le di lugar al diablo. Porque lo corrí, lo reprendí, ya sabes, todas las oraciones habidas y por haber. Y dices tú, bueno, qué show. Y Dios me habló muy claro de Job y me dijo, ¿en qué momento tú te sentaste a mi diestra? Porque el lugar te lo di yo. ¿En qué momento me dijiste, hey, yo puedo con todo? La capacidad te la da Jesucristo. Y es momento de quitarnos soberbia, orgullo. Dice la palabra de Dios, humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Satanás huirá. La única manera de que el diablo no te toque es sometido de la mano del Padre, verdaderamente escuchándolo. Y si te está diciendo en este momento, quita odio, resentimiento, amargura, falta de perdón, suéltalo, hermano. Es momento de que desarraigues todo. He visto gente morir por la falta de perdón. He visto hijos de Dios que no crecen y se desarrollan por la amargura, por usar los sentidos y decirle a Dios, es que tienes que hacer esto. Dios ya lo hizo. No es algo que tenga que hacer, es algo que ya hizo, pero que me corresponde a mí creerlo, recibirlo, retenerlo. El Espíritu Santo está todos los días contigo, pero ¿cuántas veces le doy permiso? Escucha bien, esto es algo muy fuerte, de que verdaderamente Él obre en mí. Dice la palabra de Dios en este capítulo arribita, que contristamos al Espíritu Santo. ¿Cómo es que lo podemos poner triste? Y te lo está diciendo, a través de la amargura, a través de la falta de perdón, a través de no permitir que sea Él el que sane y haga las cosas. No es que tenga más poder Satanás que Dios. Simplemente Satanás manda el engaño y yo le doy poder a ese engaño. Satanás fue derrotado. En Santiago 4:7 es el que te dije. Sométete a Dios, resiste al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? ¿Alguien me puede decir qué significa resistir? ¿De qué manera? O sea, ¿aguanto el problema? ¿Pido fuerzas a Dios para aguantar el problema? Resistir es una pelea cuerpo a cuerpo. Y es yo no me voy a mover del lugar que me puso Dios. El que se tiene que mover eres tú. Y el que tiene que pagar por lo robado eres tú, en el nombre de Cristo. Eso es resistir, estar firme y me voy a pelear contigo, pero ¿qué crees? Yo no me muevo de aquí. El que tiene que huir eres tú. Sí te habla de resistir, sí te habla de combatir, sí te habla, y cómo es a través de la palabra. Tú ahorita lo decías, Margarita, viene un engaño, voy a buscar en la Escritura, porque Dios es la manera en que te va a hablar,
referente a la situación que estoy viviendo. Si es económico, ¿qué es lo que dice Dios? Dice Dios que Él me da el poder de hacer las riquezas. Escucha bien, no está diciendo que te va a dar las riquezas. Te da la capacidad de generarlas y de multiplicarlas. Porque tú eres generador, tú eres productivo. Dice, serás próspero. Sojuzgarás, te está dando esa capacidad Dios. Efesios 6:11. Hasta el 13 vamos a leer. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Te está dando una indicación. Es vístete de toda la armadura de Dios. 12. Porque no tenemos lucha contra circunstancias, contra personas, contra emociones. Dice, tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te está diciendo, toda situación que estás viviendo, entiende, es espiritual. No busques soluciones naturales de ningún área. Es espiritual. No tienes dinero, no estés pensando en qué empeñar o pedir prestado. Necesitas soluciones espirituales. Hay enfermedad, necesitas soluciones espirituales. Hay contienda en la casa, necesitas soluciones espirituales. No quieras sentarte a arreglar las cosas. De verdad, yo les pregunto, ¿alguien ha logrado, a lo mejor yo nunca, ¿verdad? Y ustedes sí, solucionar un problema dialogando? ¿Ustedes sí? Gloria a Dios. Yo nunca. Ni con mis hijos, ni en mis relaciones. Pero cuando se los he puesto a Dios, sí. No estoy diciendo que no dialogues, pero normalmente, en mi caso, estoy hablando de mí. Cuando yo dialogo y quiero hacerle comprender a la otra persona que está mal, lo hago con imposición. Sí, obviamente, no le voy a decir la que está mal soy yo. O sea, es obvio que no. Si hay un problema es porque fue ocasionado por otra persona, no por mí. Entonces, quiero hacerle entender a esa persona que tiene que cambiar, y hasta uso versículos, ¿no? De lo que dice. Tú, vamos a poner yo como mujer, tú eres cabeza. ¿Cómo me puedo sujetar de la cabeza si no está agarrado de Cristo? Empieza a madurar en la palabra, empieza a actuar como cabeza. ¿Y sabes que cabeza es proveedor? Y uso la palabra de Dios, ¿no? Yo como mujer sabia te tengo que decir, y como prudente y edificadora de la casa, te digo lo que te estás fallando. Ah, órale. Dios me dijo que te dijera que estás mal en esto. De verdad. ¿Cuántas veces yo estoy hablando de mí? A mis hijos. Eso dice Dios, enséñame, así le digo, un versículo partido a la mitad donde diga que la honra es para abajo. ¿Qué dice Dios? No que honrarás a tu padre y madre y traerás largura de días, y si no lo haces, entonces ¿qué? ¿Cuál es la consecuencia? Anda, pues, usa la palabra para atacarlo, ¿no? Yo estoy hablando de mí, solo se los paso al dato. Yo sé que nadie aquí la rarita soy yo. Sí, dice, confirmo, dice Carlos. Vístete de toda la armadura para que puedas resistir, combatir las acechanzas del diablo. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y acabando todo, ¿no se lo dijo Jesucristo a Pedro? Cuando vuelvas en sí, cuando vuelvas a voltear a mí, permanezcas firme y ahora tú seas testimonio para los hermanos. Satanás se toma la atribución de decir, voy a zarandearlo, porque me dio permiso a través de la amargura. Pero si tú y yo estamos vestidos de toda la armadura de Dios, vamos a resistir, vamos a poder combatir y vamos a permanecer firmes. Y algo que me encantó, dice, acabando el día malo. ¿Sabes que para mí fueron 3 meses
algo que es momentáneo y pasajero, me aventé 3 meses y en los últimos 15 días ya mi cuerpo gritó y dijo, ya estuvo. Obviamente porque lo estaba haciendo yo. Porque le di permiso al diablo de hacer lo que quisiera. Primera de Juan 3:8. Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios? ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. No para ser participantes de las obras del diablo. No para creer lo que él nos esté hablando, sino para deshacer toda maquinación satánica, todo aquello que nos es contrario, que me trae amargura, que me trae resentimiento, que me trae culpa, que me trae miedo, que me trae angustia, no proviene de Dios. Y yo estoy para deshacer eso. Y solamente es a través de la palabra, dice, que sea buena para edificación. Dios te ha puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y destruir. ¿Qué es lo que tienes que arrancar y destruir? Y desarraigar. Toda obra satánica. Toda situación contraria que estés viviendo. Y también te dijo, pero también te puse para plantar, para edificar. ¿Qué es lo que vas a edificar? La verdad de Jesucristo en tu vida. Y eso es a través de la palabra. Dice la palabra de Dios que la maldición no viene sin causa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo estoy viviendo situaciones entonces? ¿Cómo por qué? Dice, no viene por nada más por de chiripa, Fue a través de lo que yo hablé. Dijo Job, lo que yo temía me sucedió. Lo que a mí me espantaba, lo que me aterrorizaba, me sucedió. No tuve reposo. Entonces la falta de reposo trae maldición. La manera de que el diablo pueda saber qué temes es a través de lo que tú hablaste. Dice, la maldición no viene sin causa. Tuviste que haberla hablado. Vamos. Mucha gente cuando pierde a algún familiar, luego asegura de que lo ve. Dice, aquí está, y es que hace las mismas cosas, y se toma el refresco, y huele, y hace, y demás. ¿Tú por qué crees? Digo, le estás diciendo al demonio cómo era tu familiar. No hasta en la ofrenda pones foto y le gustaba esto y le gustaba aquello, y recuerdas y demás. Tú mismo, bueno, nosotros mismos le damos la información al diablo. Yo no quiero que me pase esto. No, Dios no lo quiera. No, Dios no lo quiere. Aquí la pregunta es, ¿tú quieres? El temor es una clase de fe. No me voy a subir a ese micro porque no me vayan a asaltar. Por ahí no paso porque está feo. Yo le estoy diciendo al diablo que temo. Mi abuelita estuvo 10 años en cama. Y todas mis tías dijeron, no quiero terminar como terminó mi mamá. No quiero llegar a ese estado. Ojalá y Dios no quiera. ¿Qué información le dieron al diablo? Entonces, cualquiera de mis tías que empieza a sufrir una situación, no, igualito que mi mamá, ya voy para allá. Anda pues. Una de mis tías, ahorita la mayor, ya está en esa situación. Y ella lo habló y siempre le decíamos, y es hija de Dios. No, tía, a ti no te corresponde. Pero es que mi mamá lo pasó, tu mamá, pero tú no. Pero ¿cuántas veces yo le informo? Dice, la maldición no viene sin causa. Todo lo malo que ha pasado, en algún momento lo viví, lo hablé. Yo le decía, creo que Lulú a Carlos, de una situación que me pasó, que empezó mi cuerpo a experimentar, y Dios me recordó, ¿recuerdas que por querer salirte de ese trabajo, hace muchos años, te estoy hablando, no sé, tenía yo creo 18, 19 años y ya no quería trabajar, inventé una enfermedad? O
sea, con tal de decir gracias, o sea, podía decir ya gracias a Dios, yo inventé una enfermedad porque usaba yo muchos químicos, hacíamos el revelador y el fijador, entonces hacía una mezcla de químicos y la verdad, ya tenía mis manos amarillas. Ya no me gustaba por los gases que se aspiraba, pues, con tal de decir, pues ya, o sea, era ya, no, bye. Pues yo me inventé una enfermedad por los gases, pues anda pues. Te estoy hablando de eso, tenía yo 18, 19 años, hace, no sé, medio año, empezó un resultado en mi cuerpo, y yo, pues, ¿de qué ahora, de qué? Y Dios me recordó, me llevó a la escena exacta, ¿te acuerdas lo que hablaste? Y yo, pues lo sequé, lo desarraigué en el nombre de Jesús, santo remedio. Literal, santo remedio. Ya no lo tengo, pero ¿cuántas veces yo hablé estupideces? Te digo, de verdad, yo con mi papá carnal siempre le decía, papá, ¿para qué nacimos? Para sufrir, hija, para sufrir. Me enojaba yo y decía, me quiero morir, me hierve la sangre. ¿Qué? ¿Cuántas veces hablamos necedad? La maldición no viene sin alguna causa. Dice la palabra de Dios, toda la palabra que sale de tu boca no regresa vacía. Son leyes espirituales que no me doy cuenta que le estoy dando permiso al diablo. ¿Cuántas veces digo, ya me tienes harta? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué pasaría? Voy a hablar de mi gato. Que ya me tienes harta y en ese momento se desintegra. Y me pasó hace mucho tiempo con un gato. Dije, ya no los quiero y que se los cargue. Se murió y después yo mi drama porque se murió el gato. Yo di la orden. Y déjate platico. Quería ahorcar a esa gata. En la noche se murió otra gata. No la que quería yo ahorcar. Una gata de Kean. Un ratito le tengo que decir. Al final yo abrí la boca. De la nada. No estaba mala la gata. Yo di permiso. No era mi intención que esa gata se muriera, quería yo ahorcar a la otra. Y ya después, ya le dije, ya, se murió la gata chillona, queda la gata hija de Dios. Sí tienen espíritu los animales, ya lo encontré. El que me decía, porque le digo, mis mascotas se van al cielo, y dice, eso no viene en la Biblia. Dice Dios que se haga conforme a mi fe. Y Dios creó los animales y ya encontré. Sí lo encontré. Vete por favor a 1 Timoteo 1, 18, 19. Entonces sí está tu perrita en el cielo. No, y yo, fíjate que yo sí lo entendía. ¿Sabías que un pueblo mandó matar hasta los animales? ¿Por qué? Porque también estaban ya malditos, ya eran, su espíritu ya estaba contaminado. Y ya encontré de que sí tienen espíritu. Y prefirieron morirse los cerdos. 1 Timoteo 1, 18. Este mandamiento, esto me lo regaló Dios y te lo comparto. Este mandamiento, hijo, pon tu nombre, te encargo para que conforme a las profecías, a mi palabra, a todo lo hablado de ti, que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pelea la buena batalla, reteniendo mi palabra que hablé de ti. Esto me lo regaló Dios. Me dijo, todo lo que estás pasando, te la has vivido quejando, no con palabra, porque era aquí. Y no estás hablando lo que yo hablé de ti. Deja de quejarte y de estarte hundiendo en tu propio vómito y levántate y toma lo que yo ya hablé de ti. La sanidad, la victoria. Te he hecho más que vencedor en todo. Y te lo dije, y de verdad, literalmente, en 3 días me resucitó. En 3 días, cuando tomé nuevamente la posición que Dios me dio, la victoria salió a luz. Y estoy en todas las áreas que fui atacada, viviendo sobre abundancia de la gracia de mi Señor Jesucristo. Porque retomé todo lo hablado de Dios en mi vida. Y empecé a sentarme en el lugar que mi Señor Jesucristo, a través de su sangre bendita, me puso, que es a la diestra del Padre, y como hija de Dios, con el carácter divino, ya no como Cintia, empecé a establecer la verdad de Dios,
y hemos obtenido la victoria. Yo les dije que como familia estuvimos pasando situaciones, estamos en una victoria gloriosa, donde Satanás quiso matar y no pudo, porque la verdad de Jesucristo salió a la luz, y donde me gozo en gran manera que en cada área que fui robada, hoy como Job, me es multiplicada la bendición. Y yo te invito y te culmino a que tomes esto. Dice, te encargo este mandamiento, que conforme a las profecías que se hicieron antes de la fundación del mundo, de ti, que te dio por profeta a las naciones, milites, te muevas en ellas, pelea la buena batalla, retén lo que el Padre te ha dado y no des lugar al diablo. ¿Cómo es la manera? Quita todo enojo, quita toda amargura. No quieras hacer las cosas a tu manera, ponte de acuerdo con Dios. Yo sé que a ti no te va a pasar, pero llegó un momento que le dije a Dios, ¿qué? Y me mandó con Job. Y me dijo, luego te platico. Y me enseñó cómo estaba yo actuando en soberbia sin darme cuenta. Yo decía, Señor, pues si me estoy humillando ante ti, estoy clamándote y estoy pidiendo por tu ayuda. Pero me dijo, ¿me estás dejando ayudarte? ¿Verdaderamente estás dejando que yo haga o me estás diciendo cómo hacer las cosas? Y me di cuenta que había tomado la postura de Job, diciéndole a Dios cómo hacer las cosas, qué era lo que yo quería y cómo lo quería yo. Y al final, este proceso que viví me ayudó a desarraigar odio, resentimiento, amargura, que yo pensé que ya no estaba en mi vida. Yo me pensé libre de todo ello y me di cuenta que no, que me estaba moviendo mucho en ira y que estaba contaminando en especial a mis hijos, que son los que viven conmigo. Entonces, doy gloria a Dios por este proceso que viví, porque me ayudó a darme cuenta que no me estaba moviendo bajo la gracia, que a pesar de que vivo en la gracia, en muchas áreas de mi vida no estaba permitiendo esa influencia divina y seguía yo actuando como Cintia y no como la hija de Dios. Pero yo te invito a que no permitas que vivir este tipo de procesos para darnos cuenta de que puede ser orgullo o soberbia lo que nos esté moviendo. Seamos humildes ante mi Señor Jesucristo, seamos honestos. La falta de honestidad, de acercarme a Dios y decirle, soy. Digo, Dios te conoce y te ama tal cual. Pero ¿cuántas veces pongo una careta aún delante de Dios? ¿Cuántas veces hago decretos? En mi caso, yo no me daba permiso de sentir. No me permitía el llorar porque eso es de débiles. Si yo soy hija de Dios, yo no voy a permitirme sentirme así. Eso es orgullo y soberbia, eso es ego. Y en estos días que me desnudé delante de Dios y le dije, pues me conoces perfectamente, pero había escondido el ego y el orgullo y la soberbia, pensé que ya no los tenía, y hoy me revela, Señor, que al final en mi mover sigue siendo soberbia, te lo entrego. No quiero que verdaderamente las declaraciones que he hecho, que se haga en mi vida conforme a tu palabra, sea una realidad, porque te entrego lo que soy tal cual. Pero muchas veces yo me oraba a Dios con una careta, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo, pronunciando su palabra, pero de una forma en ego, y imponiéndole a Dios, pues tú dijiste, escrito está, sí, escrito está, pero ¿de qué manera lo estoy haciendo? ¿Verdaderamente en humildad? David, Dios mismo dijo que era un varón conforme al corazón de Dios porque siempre se estaba humillando delante de Dios, siempre reconoció que era Él en su vida, aún a pesar de las fallas que tenía. Reconozcamos, seguimos siendo carne, seguimos cayendo. En mi vida había caído yo como esta vez, en mi vida, en mis cortos 48 años, jamás. Pero doy gloria a Dios porque me enseñó tanto que yo no me había dado cuenta que vivía en ello. Y les invito a que lean en el nombre de Jesús con revelación Job
en algún área podemos estar cayendo y permitiendo que el diablo llegue a nuestras vidas, sea cualquiera. Tú estás para deshacer toda obra del enemigo, pero solamente es en la postura correcta, en humildad, sometiéndonos a nuestro Padre Celestial y haciendo Él la obra en nosotros. Amén. Dan un aplauso, por favor, al Espíritu Santo, a mi Señor Jesucristo. Lo gritamos, Cristo